Muy buenos días, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás, San José de Costa Rica. La última vez estuvimos hablando sobre las etapas de crecimiento en Cristo. Hemos identificado 7 etapas, de las cuales ya cubrimos las primeras 3, la etapa de oyente, la etapa de creyente y la etapa de discípulo. Hoy vamos a cubrir vamos a iniciar con la etapa 4, que es la etapa de esclavo. La palabra no parece ser muy agradable ni parece identificarse con la relación que nosotros pudiéramos llegar a desarrollar con el Señor. Sin embargo, quiero que le ponga atención a lo que voy a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 y los versículos 12 al 18. Dice así: si un compatriota hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, al 7º año le darás libertad. Pero al darle su libertad no lo despedirás con las manos vacías, sino que lo abastecerás generosamente, dándole de tus ovejas, de tu trigo y de tu vino, y de aquello con lo que el Señor te haya bendecido. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto, y que de allí el Señor tu Dios te rescató. Por eso hoy te ordeno esto. Si tu esclavo te dice: no quiero dejarte, porque te ama a ti y a tu familia, y porque está a gusto contigo, entonces tomarás una lesna, y le horadarás la oreja contra la puerta, y para siempre será tu esclavo, y lo mismo harás con tu esclava. No debes lamentar el darle su libertad, porque durante 6 años te sirvió por la mitad de la paga de un jornalero, y el Señor tu Dios te bendijo en todo lo que hiciste. A ver, para que entendamos de qué se trata esto. Dios, por medio de Moisés, establece un sistema de ayuda solidaria para aquellas personas que por alguna u otra circunstancia se habían endeudado, habían adquirido deudas y al final no habían podido pagarlas. Y entonces esto permitía que esta persona endeudada o quebrada, por decirlo así, pudiera ir donde alguno de sus hermanos hebreos, más solvente económicamente, y le ofreciera un negocio, que esta persona pagara la deuda y a cambio durante 6 años le iba a servir como esclavo. O sea, sin ningún tipo de paga. Entonces, esto tenía como finalidad que pudiera salir de su crisis, de su insolvencia, y que el que pagaba la deuda obtuviera un beneficio a cambio. O sea, era un ganar-ganar. ¿Ok? Durante 6 años servía en esta modalidad, y al año 7º, el que había pagado la deuda tenía que liberarlo de esta obligación, y no solamente eso, sino que además dotarlo con parte, digamos, de lo que hubiera obtenido durante ese tiempo. Trigo, ovejas, vino, lo que fuera necesario. O sea, prepararle un paquete para dejarlo ir, con la finalidad de que éste pudiera, por decirlo así, empezar de nuevo. Entonces, cuando nosotros analizamos esta situación, vemos que aquí hay una relación entre este modelo que se usaba en el antiguo pueblo de Israel y la relación en la que nosotros pudiéramos entrar con el Señor una vez que hemos reconocido que nuestra deuda es impagable. Tenemos tantos problemas, tantas dificultades, nuestra vida está tan arruinada que necesitamos que alguien literalmente nos saque de ahí, nos rescate, nos levante de esa mala situación. Y es cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo a pedir auxilio, a entregarnos completamente a la voluntad del Señor, y hacer valer el sacrificio de la sangre de Cristo a favor nuestro. Entonces, tenemos 2 pasajes donde precisamente esa es la expresión del corazón de la persona que está hablándolo. El primero está en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y el versículo 38.
Si gustan lo pueden buscar. Lucas 1:38. Dice así: entonces María, la madre de Jesús, dijo: yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Es el momento en que el ángel se le aparece a María y le dice que va a ser la madre del Salvador, y todo lo que va a suceder con respecto a esto. Y entonces María, en una actitud de sumisión, de sujeción, de entrega total, le dice al ángel: yo soy la esclava del Señor, yo estoy aquí para hacer la voluntad. Dice: que Dios haga conmigo como me has dicho. Estoy dispuesta a aceptar lo que Dios quiera, la voluntad del Señor. Estoy para hacer su voluntad. Ya entendemos por qué Dios escoge a María para convertirse en la madre terrestre de su Hijo. Ahora tenemos el pasaje de Romanos capítulo 1 y el versículo 1, donde es Pablo el que está expresándose de esta manera. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. El pasaje anterior está tomado de la versión Dios habla hoy. Este pasaje que acabo de leer de Romanos 1:1 está tomado de la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿por qué la mayoría de las traducciones dicen siervo y no esclavo? La palabra original que se utiliza aquí es doulos. La palabra griega original que está aquí en estos dos pasajes que leímos es doulos. Y el significado literal de doulos no es siervo, es esclavo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que los traductores pueden haber cambiado el significado literal de esta palabra? Bueno, cuando nosotros hablamos de esclavitud pensamos en algo muy negativo. O sea, generalmente nos viene a la mente la idea de gente de color negro, con cadenas, maltratados, golpeados, etc. Inclusive nosotros, como en estas latitudes latinoamericanas y en nuestro país en particular, tenemos dos momentos donde esto ocurre. En los tiempos de la colonia, cuando los españoles vienen a instalarse en nuestro territorio y traen esclavos negros para las labores agrícolas y un montón de cosas más, y sabemos que no eran relaciones afectivas ni humanas. Los esclavos literalmente eran considerados como animales. Y el segundo momento es durante la construcción del ferrocarril al Atlántico acá. Entonces, siempre ha sido una palabra incómoda, principalmente en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos de la iglesia primitiva, cuando la iglesia cuando el ambiente era el de la dominación del Imperio Romano, y los romanos eran esclavistas. Entonces se habla de que durante los tiempos de la antigua Roma había alrededor de 12 millones de esclavos. Ustedes se pueden imaginar. Entonces probablemente el término era bien conocido en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, pero a los traductores les pareció más políticamente correcto quitar la traducción literal de doulos y poner en lugar de esclavo, siervo. La Biblia en el hebreo, en el griego original, aparece aproximadamente 124 veces la palabra doulos en las escrituras griegas. Sin embargo, por ejemplo, en la versión Reina Valera solo aparece 6 veces la palabra esclavo, siendo que está muchas más veces en el original. Ok, ahora, el esclavo no obedece a su propio deseo. Su principal propósito en la vida es hacer la voluntad del amo. Él literalmente vive para hacer lo que el amo quiere. Renuncia a la vida que tenía, se entrega por completo al servicio del amo. Y el amo adquiere la total responsabilidad de ese esclavo. Entonces, él se encarga de proveerle ropa, alimento, techo. Si el esclavo se enferma, es responsabilidad del amo sanarle.
y se preocupa o se ocupa, o es su obligación velar porque al esclavo no le falte nada de lo que es esencial para la vida. Entonces, si nosotros lo analizamos, esta etapa donde nosotros entendemos nuestra relación con el Señor Jesucristo como una relación de servicio al nivel de un esclavo, es porque entregamos completamente nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él, donde lo que nosotros deseamos no tiene importancia, importa lo que Él desea, donde nosotros hemos confiado en que Él se encarga absolutamente de todo lo nuestro. Él nos provee todo lo que necesitamos para vivir, y nosotros no vivimos preocupados de eso, vivimos ocupados en hacer la voluntad del amo. ¿Entiende por qué esta etapa es importante en el crecimiento con Cristo? Porque nosotros sabemos que Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar, que Él pagó el precio y se convierte en nuestro dueño. Y como nuestro dueño que es, a partir de ese momento, nuestro propósito en la vida es hacer su voluntad. Es hacer lo que Él desea, no lo que nosotros deseamos. Renunciamos a la vida que teníamos para ahora tener una vida en Él, haciendo lo que Él quiere, lo que Él dice, lo que Él establece. Y como vimos en el libro de Deuteronomio, la esclavitud que se permitía en el antiguo pueblo de Israel no era permanente. Sin embargo, si al finalizar el tiempo de servicio, estos 6 años que había que servir, el esclavo se sentía bien con el amo, pensaba que todo estaba bien, que no había necesidad de irse para ninguna otra parte, entonces se lo comunicaba al amo: yo no me quiero ir, yo quiero quedarme contigo. Y entonces lo llevaba ante el sacerdote, al templo, le decía: este es mi esclavo, pero ya cumplió el tiempo de servicio y no se quiere ir. Entonces, con un punzón de hierro largo, puntiagudo, se le hacía un hueco, se le horadaba la oreja en la parte del cartílago, porque una vez hecho ese hueco no se cerraba. Entonces esto quedaba como una señal permanente de que aquel estaba todavía en casa del amo, sirviéndole a él por su propia voluntad. Nosotros nos convertimos en esclavos de Cristo por nuestra propia voluntad. Él no nos obliga a esta relación. Jesús paga la deuda y usted se puede ir. Pero Jesús paga la deuda y usted, por agradecimiento, se puede quedar para siempre con Él, sirviéndole de corazón y haciendo solamente la voluntad de Él. Bien, la siguiente etapa que vamos a analizar el día de hoy es la etapa de hijo de Dios, y quiero que vea lo siguiente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 15. Vea lo que dice. Dice Jesús: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Entonces, Jesús entendía de esta relación de sus discípulos con Él como en una dimensión de esclavitud, de un servicio total y absoluto de parte de los discípulos para con Él, donde los discípulos vivían para hacer lo que Jesús dijera. Pero Jesús, por su parte, llega un momento donde dice: ya no los voy a ver yo como esclavos a ustedes, porque el amo no le cuenta sus cosas a los esclavos, y yo les he dicho todo lo que mi Padre me ha dicho. Ahora los voy a llamar amigos. La palabra amigos que aparece aquí en este pasaje de Juan 15:15, la palabra griega es philos, se traduce como amigos, pero también es la raíz del latín filius, que identifica el afecto filial o fraternal entre los más cercanos. Cuando nosotros hablamos de amor filial, inclusive identifica el amor entre los padres y los hijos. Por eso es que en algunos idiomas la palabra hijo tiene la pronunciación asociada precisamente a esta palabra latina filios, como es el portugués y el italiano. Entonces, cuando Jesús dice: ya no los voy a ver como esclavos, ya no los voy a identificar, ya no los voy a visualizar yo como esclavos,
El servicio que ustedes dan a mí ya no lo voy a ver como el servicio de un esclavo. Ahora los voy a ver como filios, como gente muy cercana a mí, como esa relación que hay entre un padre y un hijo. Porque yo les he contado todo lo que el Padre me dijo. Entonces, Jesús los mueve, los sube de nivel. Ya para Él no son esclavos, ahora son sus amigos, sus cercanos, como si fueran sus hijos. Y ve lo que dice Gálatas en el capítulo 4 y los versículos 6 y 7. Dice, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Dice, ustedes son hijos. El mismo Pablo está identificando a los cristianos de Galacia como hijos. Pablo nuevamente en el capítulo 8 del libro de la carta a los Romanos, en los versículos 14 al 16, dice lo siguiente: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, la etapa anterior, etapa de esclavo por nuestra propia voluntad, no porque nadie nos obliga, porque nosotros identificamos al amo como un amo bueno y queremos hacer su voluntad. Pero ahora el amo nos sube de categoría. Ahora Cristo nos pone en una categoría diferente, en la categoría de hijos. Dice que nos ha dado un espíritu, hemos recibido un espíritu de adopción. No es que nosotros pedimos ser hijos de Dios, no, es que Dios nos acepta, nos incluye dentro de su familia como si fuéramos hijos literales de Él. Porque cuando una persona adopta un hijo, se compromete a las mismas cosas que tiene que cumplir para con un hijo genético que ha concebido. Las obligaciones son las mismas, las responsabilidades son las mismas y la relación es la misma. Entonces, si nosotros estamos claros en este punto, debemos entender que nuestra relación como hijos de Dios cubre una etapa más cercana inclusive a Dios. Hemos venido subiendo en etapas desde ser solamente oyentes a ser creyentes, de ser creyentes a ser discípulos, de ser discípulos a entender nuestra relación y nuestra subordinación a Dios como si fuéramos esclavos haciendo absolutamente todo conforme a su voluntad. Y ahora pasamos a una nueva etapa donde somos hijos de Dios, donde Él nos ha dado ese espíritu de adopción, donde nos acepta como sus hijos. Bien, la próxima semana estaremos cubriendo más etapas de esta clasificación, pero piense por un momento, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? Pablo lo dice aquí claramente en Romanos 8, donde dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregúntese usted mismo, ¿quién le está guiando? ¿Qué le guía a usted en la vida? ¿El horóscopo? ¿El asesor financiero? ¿Mi suegra? ¿Mi mamá? ¿Mi esposa? ¿Cuál es esa guía de vida que yo tengo? ¿O es el Espíritu de Dios al que me estoy sujetando y al que estoy entregando completamente el control de mis cosas? Preguntando y consultando cada vez que tengo una decisión importante lo que Dios quiere. Eso
es lo que me convierte en un hijo de Dios. Espero que sea edificante para usted y que esta reflexión de verdad le ayude a verse dentro de estas etapas en donde está. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y te dé paz. Dios les bendiga hoy.